Hola, me alegra que estés aquí. Tómate este momento para desconectar, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una experiencia. Hoy comenzamos el recorrido por 1984 de George Orwell, una historia que no solo describe un mundo, sino una forma de control que puede pasar desapercibida si no se observa con atención. En este primer capítulo vamos a entrar en la vida de Winston Smith y entender cómo es vivir en un mundo donde todo está vigilado, controlado, incluso los pensamientos. La historia comienza en un día frío de abril. Winston Smith entra en su edificio Victory Mansions. El lugar está deteriorado, las paredes sucias, el olor a comida rancia, los ascensores que casi nunca funcionan. Todo transmite desgaste, abandono, decadencia. En el pasillo, un cartel domina el espacio. El rostro de un hombre con una mirada penetrante. Debajo, una frase que lo acompaña en todas partes. Big Brother is watching you. Ese rostro no es solo una imagen, es un recordatorio constante. Winston sube las escaleras lentamente, con esfuerzo, no solo por el cansancio, sino por una molestia física constante, una úlcera en el tobillo. Ya dentro de su apartamento, la sensación no cambia, no hay privacidad. En la pared hay una telepantalla, un dispositivo que no solo transmite información, sino que también observa. No se puede apagar, no se puede ignorar, siempre está ahí, siempre escuchando. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su función es alterar documentos del pasado, cambiar registros, noticias, datos, para que coincidan con la versión actual del partido. En ese mundo, la verdad no es algo fijo. La verdad se construye según lo que el partido decide que es cierto. Y si el pasado cambia, nadie puede demostrar lo contrario. En su pequeño espacio, Winston intenta algo peligroso, algo prohibido. Saca un cuaderno, un objeto casi ilegal, y comienza a escribir. No escribe para nadie, escribe para sí mismo. Pero ese simple acto ya es una forma de rebelión, porque en un mundo donde todo está controlado, pensar por cuenta propia es el primer paso hacia la libertad. Winston escribe una frase que no debería existir, Down with Big Brother, y en ese momento sabe que ha cruzado un límite, que aunque nadie lo haya visto, ya no hay vuelta atrás. Este capítulo no solo presenta un lugar, presenta una forma de vivir. Un mundo donde el control no es solo externo, sino interno. Donde las personas no solo obedecen, sino que dejan de cuestionar. Donde la verdad deja de ser objetiva y se convierte en algo manipulable. Y lo más importante, donde incluso pensar diferente se convierte en un acto peligroso. Ahora míralo en tu realidad. ¿Hasta qué punto lo que piensas es realmente tuyo? ¿Cuántas ideas has aceptado sin cuestionarlas? ¿Qué pasa cuando alguien controla la información que consumes? Tal vez el control más fuerte no es el que se impone, sino el que se acepta sin darse cuenta. Y quizá, como Winston, el primer acto de libertad es empezar a pensar por ti mismo. Capítulo 2. En este capítulo vamos a observar cómo el miedo, la vigilancia y la ideología del partido no solo están en la calle, sino dentro de los hogares y dentro de las personas. Winston se encuentra en su apartamento, intentando mantenerse en calma después de haber escrito en su diario, cuando, de repente, alguien llama a la puerta. El sonido lo paraliza. En un mundo como ese, cualquier llamada inesperada puede significar problemas, puede significar vigilancia o incluso arresto. Durante unos segundos duda, su mente se acelera, piensa si alguien lo ha descubierto, si ya es demasiado tarde, pero abre la puerta. Es su vecina, la señora Parsons, una mujer cansada, con aspecto agotado, completamente absorbida por la rutina y la presión del sistema. Le pide ayuda. Su fregadero está atascado. Winston accede, no por gusto, sino porque negarse podría levantar sospechas. Dentro del apartamento de los Parsons, el ambiente es diferente.
pero igual de inquietante. Todo está desordenado, caótico, pero lo más perturbador no es el espacio, son los niños. Sus hijos, miembros de la organización juvenil del partido, están completamente adoctrinados. No juegan como niños normales, juegan a perseguir, a acusar, a vigilar. Uno de ellos apunta a Winston con una pistola de juguete y lo llama traidor. No es un juego inocente, es una reproducción exacta del sistema en el que viven. Han aprendido a sospechar, a vigilar, a denunciar, incluso a sus propios padres. Winston siente incomodidad, pero también algo más profundo, la certeza de que el control del partido no necesita estar siempre presente, porque ya vive dentro de las personas. Mientras arregla el fregadero, observa todo en silencio. Sabe que ese tipo de familia es el modelo ideal del partido, obedientes, vigilantes y completamente alineados. Al salir del apartamento, un niño le lanza algo, un objeto que lo golpea y grita con rabia: ¡traidor! Winston no responde, pero entiende perfectamente lo que significa. No es solo un insulto, es el reflejo de un sistema que ha logrado algo más fuerte que el control físico. Ha logrado moldear la mente desde la infancia. Este capítulo muestra algo más profundo que la vigilancia externa. Muestra cómo el control se vuelve interno. Cómo una idea, repetida lo suficiente, puede convertirse en verdad absoluta para una persona, incluso para un niño. Cuando eso ocurre, ya no hace falta obligar. Las personas obedecen por sí mismas y aún más, vigilan a los demás. Ahora obsérvalo en tu realidad. ¿Qué ideas has adoptado sin cuestionarlas? ¿Qué creencias repites simplemente porque siempre han estado ahí? ¿Hasta qué punto lo que piensas viene de ti o de lo que te enseñaron desde pequeño? Porque el control más fuerte no es el que se impone desde fuera, sino el que se instala dentro y se vuelve automático. Y tal vez el primer paso para romperlo es empezar a observarlo. Capítulo 3. En este capítulo vamos a entrar en algo más íntimo: los recuerdos, los sueños y la mente de Winston Smith. Aquí vamos a comprender cómo el pasado puede ser confuso, fragmentado, y cómo, en un mundo donde la verdad se manipula, incluso los recuerdos dejan de ser seguros. Winston está dormido y comienza a soñar. No es un sueño cualquiera, es un recuerdo, o algo que se siente como un recuerdo. Se ve a sí mismo de niño, junto a su madre y su hermana pequeña. Están en un lugar oscuro, como un refugio, un espacio cerrado, profundo, donde parece que se esconden de algo. Hay escasez, hay silencio y hay una sensación constante de pérdida. Su madre está ahí, tranquila, pero con una tristeza silenciosa, una tristeza que no se expresa con palabras, pero que se siente en todo el ambiente. Su hermana es muy pequeña, débil, como si no tuviera fuerzas. Winston recuerda el hambre, recuerda la desesperación y recuerda algo más, un momento que lo persigue. En ese tiempo, él era un niño, pero también era egoísta. Solo pensaba en su propia necesidad, en conseguir comida, en saciar ese vacío. Un día, su madre consigue un pequeño trozo de chocolate, algo valioso, algo escaso. Lo divide entre él y su hermana. Pero Winston no se conforma, quiere más. Y en un impulso lo arrebata, toma todo el chocolate y huye. Corre sin mirar atrás. Solo piensa en sí mismo, solo en satisfacer su necesidad. Pero cuando regresa, ya es tarde. Su madre y su hermana han desaparecido. No hay rastro, no hay explicación, solo ausencia y una sensación que se queda con él. Culpa, una culpa silenciosa que nunca termina de entender completamente. Al despertar, Winston no tiene claridad absoluta. No sabe qué es real, qué fue exactamente lo que ocurrió, porque en ese mundo el pasado ha sido alterado tantas veces
que ya no hay forma de comprobarlo, pero hay algo que sí siente con certeza, que antes las relaciones humanas eran diferentes. Había amor, había sacrificio, había vínculos reales, y ahora todo eso ha desaparecido. El partido no solo controla el presente, también ha destruido la conexión emocional del pasado. Más tarde, Winston participa en la rutina física obligatoria, los ejercicios frente a la telepantalla. Una instructora observa, corrige, exige. Incluso a través de la pantalla, el control es constante. No hay descanso, no hay espacio donde no estén presentes, ni siquiera en tu propio cuerpo. Winston intenta cumplir, pero su mente sigue en otro lugar, en ese recuerdo, en esa sensación de que algo importante se ha perdido. Este capítulo nos muestra algo muy profundo, cuando el pasado se borra o se distorsiona. Las personas pierden una parte de sí mismas. Porque no solo recordamos hechos, recordamos emociones, vínculos, significados, y cuando eso desaparece, la identidad también se debilita. Winston no puede probar lo que recuerda, pero lo siente. Y esa sensación es lo único que lo conecta con algo real. Ahora llévalo a tu vida. ¿Cuánto valor le das a tus recuerdos? ¿Cuánto de lo que eres hoy viene de lo que has vivido? ¿Qué pasaría si empezaras a dudar de todo eso? Porque cuando pierdes el contacto con tu historia, también pierdes claridad sobre quién eres. Y tal vez, en medio de todo lo que cambia, lo más importante no es tener todas las respuestas, sino no perder la conexión con lo que sientes que es verdadero. Capítulo 4. En este capítulo vamos a entrar directamente en el trabajo de Winston Smith y entender cómo se manipula la realidad. Aquí vamos a ver cómo funciona el Ministerio de la Verdad y cómo el pasado puede ser modificado constantemente, hasta el punto de desaparecer. Winston llega a su lugar de trabajo, el Ministerio de la Verdad, un edificio enorme, imponente, lleno de pasillos, oficinas y personas que, como él, trabajan modificando información. Todo parece organizado, eficiente, pero lo que ocurre dentro es profundamente inquietante. Su trabajo es claro: corregir el pasado, no investigar, no descubrir, sino ajustar la historia para que coincida con lo que el partido dice en el presente. Recibe órdenes a través de tubos neumáticos, pequeñas instrucciones que le indican qué documento debe modificar. Ese día recibe varias tareas. En una de ellas debe corregir un discurso de Big Brother. En el pasado, Big Brother había hecho una predicción, pero la predicción no se cumplió. Así que Winston reescribe el discurso, cambiando lo que se dijo, para que ahora parezca que siempre tuvo razón. Y una vez que lo hace, el error deja de existir. Otra tarea es más delicada. Debe eliminar a una persona del registro histórico, un hombre que alguna vez fue reconocido, pero que ahora ha caído en desgracia. En ese mundo, cuando alguien deja de ser conveniente, no solo desaparece físicamente, también desaparece de la historia. Es como si nunca hubiera existido. Winston crea entonces una nueva identidad, una persona ficticia que reemplaza al eliminado. Escribe sobre sus logros, sus méritos, construye una vida completa, pero esa persona no es real, nunca existió, y sin embargo, a partir de ese momento, será parte de la historia oficial. Todo lo que Winston corrige, todo lo que cambia, se introduce en un sistema que actualiza los registros, y los documentos originales son destruidos, lanzados al agujero de la memoria, donde desaparecen para siempre. No hay rastro, no hay evidencia, no hay forma de demostrar que alguna vez fue diferente. Y ese es el punto más importante, porque si el pasado se puede cambiar, entonces la verdad deja de ser algo fijo, se convierte en algo moldeable, algo que puede ajustarse, según lo que el partido necesite en cada momento. Winston es consciente de esto, sabe que lo que hace no es verdad,
pero también sabe que, una vez modificado, se convierte en la única versión que existe. Y en ese mundo, lo único que existe es lo que el partido decide recordar. Este capítulo muestra uno de los conceptos más poderosos del libro: el control de la verdad. Porque no se trata solo de controlar lo que ocurre, sino de controlar lo que se recuerda. Si puedes cambiar el pasado, puedes controlar el presente. Y si controlas el presente, puedes definir el futuro. No hace falta mentir abiertamente. Basta con eliminar lo que no encaja y repetir lo nuevo hasta que se convierta en realidad. Ahora llévalo a tu realidad. ¿De dónde viene la información que consumes? ¿Quién decide qué es verdad y qué no? ¿Cuántas veces algo se repite tanto que termina pareciendo cierto? Porque hoy el control no siempre se ve como imposición. A veces se presenta como información constante. Y tal vez la verdadera libertad empieza cuando no aceptas todo automáticamente y te detienes a cuestionar. Capítulo 5. En este capítulo vamos a observar algo más sutil, pero igual de poderoso: el control a través del lenguaje. Aquí vamos a entender cómo el partido no solo controla lo que las personas hacen, sino también cómo piensan, y cómo el lenguaje se convierte en una herramienta clave para lograrlo. Winston se encuentra en la cantina del Ministerio de la Verdad. Es un espacio común, ruidoso, lleno de trabajadores que comen rápidamente bajo la constante presencia de las telepantallas. El ambiente es gris, mecánico, como todo en ese mundo. Allí se sienta con dos personas, Syme y el señor Parsons. Syme es diferente. Es inteligente, observador, preciso. Trabaja en la elaboración del diccionario de la neolengua, Newspeak, el nuevo idioma oficial del partido. Mientras comen, Syme habla con entusiasmo sobre su trabajo. Explica cómo están eliminando palabras del idioma. No añadiendo, eliminando, reduciéndolo, simplificándolo. Pero no por eficiencia, sino por control. Según él, el objetivo de la neolengua es claro: hacer imposible el pensamiento independiente, porque si no existen las palabras para expresar una idea, esa idea deja de existir. Si eliminas palabras como libertad o reduces su significado, ya no puedes pensar en ella de la misma forma. Syme lo dice con orgullo. Para él es un avance. Cree en el sistema, cree en el partido, y no cuestiona lo que está haciendo. Winston, en cambio, observa en silencio y entiende algo importante. Syme es demasiado inteligente, ve demasiado, y en ese mundo, eso es peligroso. Sabe que, tarde o temprano, Syme desaparecerá, no porque haga algo mal, sino porque piensa demasiado claramente. Por otro lado, está el señor Parsons, todo lo contrario, es torpe, limitado, completamente leal al partido. Habla con orgullo de sus hijos, de cómo están comprometidos con las organizaciones juveniles, de cómo vigilan, de cómo participan. No ve nada extraño en ello. Para él todo está bien. Es el ejemplo perfecto del ciudadano ideal, obediente, sin cuestionar, completamente alineado. Mientras conversan, una voz desde la telepantalla anuncia cifras de producción, datos positivos, éxitos, avances. Pero Winston sabe que no es verdad. Sabe que esas cifras están manipuladas, que la realidad no coincide con lo que se dice. Y aún así, todos lo aceptan. Nadie duda, nadie cuestiona, porque el sistema no solo controla la información, también controla la capacidad de interpretarla. Este capítulo muestra algo fundamental. El lenguaje define los límites del pensamiento. Si reduces el lenguaje, reduces lo que una persona puede pensar. Si eliminas palabras, eliminas ideas. Y cuando las personas ya no pueden formular ciertas preguntas, dejan de hacerse esas preguntas. El control ya no necesita fuerza, porque ocurre desde dentro.
Ahora obsérvalo en tu realidad. ¿Qué palabras usas para describir lo que sientes? ¿Qué tan amplio es tu lenguaje para pensar? ¿Cuántas ideas no puedes expresar, simplemente porque no tienes las palabras? Y más importante, ¿qué pasa cuando el lenguaje que consumes constantemente limita tu forma de ver el mundo? Porque no solo pensamos con ideas, pensamos con palabras, y tal vez ampliar tu lenguaje es también ampliar tu libertad. Capítulo 6. En este capítulo, Winston reflexiona sobre algo muy humano que el partido intenta eliminar por completo: las relaciones reales. Aquí vamos a entender cómo el partido controla incluso lo más íntimo de las personas, cómo regula las relaciones y qué impacto tiene eso en la vida emocional de Winston. Winston escribe en su diario, recordando una experiencia personal que revela hasta qué punto el partido ha intervenido en la vida íntima de las personas. Habla de su matrimonio con Catherine, una mujer que representa perfectamente los valores del partido. No había amor entre ellos, no había conexión real. Su relación estaba basada únicamente en el deber. Para Catherine, el propósito del matrimonio no era la unión emocional ni el placer, sino cumplir con una obligación hacia el partido, producir hijos. Ella lo llamaba nuestro deber hacia el partido, una frase que resume cómo incluso lo más personal ha sido convertido en una función política. Winston recuerda cómo cada intento de cercanía era frío, mecánico, sin vida. No había espacio para el deseo, para la espontaneidad, para la conexión. Todo estaba condicionado por normas, por ideología, por control. Con el tiempo, su matrimonio termina. No de forma dramática, sino simplemente porque no funcionaba. Pero incluso esa separación no le da libertad real. No puede volver a casarse, no puede construir otra relación significativa. El sistema no lo permite. A través de estos recuerdos, Winston reflexiona sobre el objetivo del partido: eliminar el placer, eliminar el vínculo humano genuino, porque una conexión real entre personas crea lealtades que no pueden ser controladas, y eso representa un riesgo. También recuerda un momento específico con una prostituta prole. Fue un acto impulsivo, casi automático, pero incluso ahí siente la diferencia. Aunque el encuentro es superficial, hay algo que no está completamente controlado por el partido. Algo imperfecto, pero real. Winston entiende que el partido no solo controla el comportamiento, controla la energía emocional de las personas. Redirige el deseo, la frustración y la necesidad hacia el odio, hacia la lealtad al gran hermano, hacia la estructura del sistema. El resultado es un mundo donde las personas ya no se conectan entre sí, sino que toda su energía emocional es absorbida por el partido. Este capítulo muestra cómo el control más profundo ocurre cuando se interviene en lo íntimo. No basta con regular lo que haces en público. El partido entra en lo privado, en lo emocional, en lo humano. También plantea algo importante. Cuando se eliminan las conexiones reales entre personas, se debilita cualquier posibilidad de resistencia, porque las relaciones auténticas crean vínculos que no dependen del sistema. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué tan reales son tus conexiones? ¿Cuántas relaciones en tu vida están basadas en lo que sientes realmente? ¿Y cuántas están condicionadas por expectativas, normas o estructuras externas? Porque hay algo importante aquí. La conexión humana no es solo un aspecto más de la vida. Es una parte esencial de lo que nos mantiene presentes, conscientes, vivos. Tal vez la clave está en observar cómo te relacionas, desde dónde lo haces y qué tan auténtico eres en esos vínculos. Capítulo 7. En este capítulo entramos en una de las ideas más peligrosas para el partido: la duda sobre la verdad. Aquí vamos a ver cómo Winston empieza a cuestionar de forma más profunda la realidad en la que vive, y cómo la memoria y la evidencia se convierten en algo clave,
pero también frágil. Winston está solo, escribiendo en su diario. Ese pequeño cuaderno se ha convertido en su único espacio de libertad, el único lugar donde puede pensar sin censura. Y en ese momento sus pensamientos se dirigen hacia los proles, la gran mayoría de la población, personas que viven fuera del control directo más estricto del partido. Viven en barrios descuidados, con problemas cotidianos, pero con algo que los miembros del partido han perdido, una vida más humana. Winston observa que los proles no están completamente vigilados, no están sometidos al mismo nivel de control mental. Discuten, cantan, sienten, viven sin la rigidez ideológica constante. Y entonces surge una idea: si hay alguna esperanza de cambio, vendrá de ellos, porque son mayoría. Pero al mismo tiempo, Winston entiende algo frustrante. Los proles no son conscientes de su situación. No saben que podrían cambiar las cosas. No se rebelan porque no ven la necesidad de hacerlo. Más adelante, sus pensamientos regresan al pasado, a la verdad, a la posibilidad de demostrar que el partido miente. Y recuerda algo muy concreto, un momento en su trabajo en el Ministerio de la Verdad. Hace tiempo tuvo en sus manos un documento real, una prueba, una fotografía que mostraba a 3 hombres, Jones, Aronson y Rutherford, antiguos miembros importantes del partido, hombres que habían confesado crímenes, traición, conspiración. Pero esa fotografía demostraba algo imposible. En el momento en que supuestamente cometieron esos crímenes, ellos estaban en otro lugar. Era una evidencia clara, una prueba de que el partido había mentido, de que las confesiones eran falsas, de que la historia había sido manipulada. Winston tuvo esa verdad en sus manos por unos segundos y luego la destruyó, la arrojó al agujero de la memoria, la eliminó y con ella desapareció la única prueba real que había visto. Ahora solo queda el recuerdo, pero el recuerdo no es suficiente, porque en un mundo donde todo puede ser negado, lo que no se puede probar deja de existir. Winston lo entiende. Y eso lo lleva a una idea aún más profunda, una idea que va en contra de todo el sistema, que la libertad comienza en algo muy simple, en afirmar que 2 más 2 son 4. Aunque el partido diga lo contrario, aunque todos repitan otra cosa, aunque no haya pruebas, porque si esa verdad básica desaparece, todo lo demás también puede desaparecer. Este capítulo toca una de las ideas más poderosas del libro: la relación entre verdad y poder. Si alguien puede controlar lo que es verdad, puede controlar la realidad. Y si las personas dejan de confiar en lo que saben, dejan de tener una base para cuestionar. Winston no tiene pruebas, pero tiene algo más importante: la conciencia de que algo no encaja, y esa duda es el inicio de todo. Ahora llévalo a tu realidad. ¿En qué cosas sabes, en el fondo, que algo no encaja, pero decides no cuestionarlo? ¿Cuántas veces dudas de lo que ves, porque otros dicen algo diferente? ¿Hasta qué punto necesitas pruebas externas para confiar en lo que sabes que es verdad? Porque tal vez la base de tu libertad no está en lo que otros confirman, sino en lo que eres capaz de reconocer por ti mismo. Y a veces, todo empieza con algo tan simple como recordar que 2 más 2 son 4. Capítulo 8. En este capítulo, Winston sale de su entorno habitual y entra en un mundo diferente, menos controlado, pero no menos peligroso. Aquí vamos a ver qué ocurre cuando Winston se acerca a los proles y cómo, en medio de ese mundo, aparece algo inesperado, una conexión con el pasado. Winston camina por las calles, pero no por las zonas habituales del partido. Se adentra en los barrios de los proles, lugares descuidados, caóticos, con edificios deteriorados, calles sucias, olores intensos, un mundo muy distinto al que él conoce. Allí la vida es más desordenada, pero también más libre.
No hay la misma vigilancia constante. Las personas hablan entre ellas, discuten, viven, sin la rigidez del partido. Winston observa todo con atención. Busca algo, una respuesta, tal vez una forma de entender si el pasado fue realmente diferente. En un momento intenta hablar con un anciano. Quiere saber cómo era la vida antes del partido. Quiere una comparación real, pero la conversación no llega a nada. El anciano recuerda fragmentos, cosas sueltas, pero no puede dar una visión clara. El pasado está borroso, desordenado, como si ya no pudiera reconstruirse. Winston se da cuenta de algo frustrante. Incluso quienes vivieron antes ya no pueden explicar cómo era realmente. Más tarde, casi por impulso, entra en una pequeña tienda de antigüedades, un lugar tranquilo, diferente, casi fuera del tiempo. Allí conoce al señor Charrington, un hombre mayor, amable, con una forma de hablar más pausada, más humana. La tienda está llena de objetos del pasado, cosas que ya no tienen uso, pero que guardan historia. Winston se siente atraído por ese lugar, como si hubiera algo auténtico, algo real, algo que no ha sido completamente alterado. Compra un objeto, un pequeño pisapapeles de cristal, con un trozo de coral en su interior. No tiene utilidad práctica, pero tiene algo más, belleza y un sentido de permanencia, algo que ha sobrevivido al tiempo. Mientras conversa con el señor Charrington, descubre algo más, una habitación en el piso de arriba, un espacio antiguo, sin telepantalla, un lugar donde, aparentemente, no hay vigilancia. La idea es peligrosa, pero también irresistible. Antes de irse, Winston siente algo, una sensación incómoda, como si alguien lo estuviera observando, y entonces la ve, una mujer, la misma que había visto antes en el ministerio, la mujer del cabello oscuro. Está ahí, cerca, y Winston siente miedo. No sabe quién es, pero en su mundo, eso ya es suficiente para desconfiar. Su mente se llena de posibilidades. Lo está siguiendo. Es parte de la policía del pensamiento. Ha sido descubierto. El miedo no es exagerado. En ese mundo, cualquier detalle puede ser el inicio del fin. Winston se aleja, pero sabe que ha cruzado otra línea. No solo ha salido de su zona, ha empezado a acercarse a algo prohibido, el pasado, la curiosidad y la posibilidad de algo diferente. Este capítulo muestra algo muy importante. Cuando una persona empieza a buscar, ya no puede volver atrás. Winston no tiene respuestas claras, pero está buscando. Y eso, en un sistema como el del partido, es peligroso. Porque cuestionar el pasado es cuestionar el presente, y buscar lo auténtico es empezar a ver lo artificial. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de lo que ya conoces para cuestionarlo? ¿Qué cosas das por ciertas, simplemente porque siempre han sido así? ¿Qué pasaría si empiezas a observar con más atención lo que parece normal? Porque a veces, el cambio no empieza con respuestas, empieza con curiosidad y con la decisión de mirar más allá de lo que te han mostrado. Capítulo 9. En este capítulo vamos a ver cómo el partido no solo controla la verdad, sino también la percepción de la realidad a través de la guerra y la información. Aquí vamos a entender cómo funciona la propaganda, cómo se manipulan los hechos y cómo una población entera puede aceptar contradicciones sin cuestionarlas. La ciudad está en movimiento constante. Hay ruido, actividad, preparación. Se anuncia la Semana del Odio, un evento masivo organizado por el partido, donde toda la población participa en demostraciones intensas de lealtad y odio hacia el enemigo. Winston, como todos, está involucrado en el proceso. Su trabajo se intensifica, recibe más órdenes, más documentos, más correcciones. Tiene que modificar artículos, discursos, registros.
todo para que encaje con la narrativa actual del partido. Y en medio de todo esto ocurre algo clave. De repente, sin previo aviso, el enemigo cambia. Antes, el enemigo era Eurasia, ahora es Asia Oriental. Y lo más impactante no es el cambio, es la reacción. Nadie lo cuestiona, nadie duda. Es como si siempre hubiera sido así, como si nunca hubiera existido otra versión. Inmediatamente todo debe ajustarse. Carteles, periódicos, discursos. Todo lo que mencioné al antiguo enemigo debe ser corregido, eliminado, reescrito. Winston trabaja sin descanso, día tras día, noche tras noche, ajustando la historia para que el partido nunca se equivoque. Porque en ese sistema, el partido no puede estar equivocado. Si algo cambia, no es que haya cambiado, es que siempre fue así. Y eso es lo que más impacta a Winston. No solo la mentira, sino la facilidad con la que todos la aceptan. La naturalidad con la que la realidad se reescribe y se vuelve incuestionable. No hay memoria colectiva, no hay comparación, solo hay presente y lo que el partido dice que es verdad en ese momento. Este capítulo muestra algo muy poderoso. Cuando la información es controlada completamente, la realidad se vuelve flexible. No importa lo que ocurrió, importa lo que se dice que ocurrió. Y si nadie puede contrastarlo, entonces no hay forma de cuestionarlo. La contradicción deja de ser un problema, porque deja de percibirse. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Cuántas veces has visto versiones distintas de un mismo hecho? ¿Cuántas veces la información cambia y simplemente se acepta sin mirar atrás? ¿Qué pasa cuando no verificamos? ¿Cuando no cuestionamos? ¿Cuando solo seguimos lo que se repite? Porque hoy, más que nunca, la información está en todas partes, pero eso no significa que sea verdad. Y tal vez la clave no está en consumir más información, sino en desarrollar la capacidad de observarla con criterio. Capítulo 10. En este capítulo llegamos a un punto clave, donde la tensión interna de Winston comienza a tomar una forma más clara. Aquí vamos a ver cómo el conflicto dentro de Winston ya no es solo pensamiento, sino que empieza a transformarse en una dirección más concreta, más personal y más peligrosa. La ciudad sigue envuelta en la intensidad de la Semana del Odio. Las calles están llenas de carteles, consignas, voces, discursos, todo enfocado en dirigir las emociones de la población. El odio no es espontáneo, está organizado, está dirigido. Winston continúa trabajando sin descanso en el Ministerio de la Verdad, ajustando documentos, reescribiendo hechos, corrigiendo el pasado para que encaje con el presente. Las jornadas se alargan, el ritmo aumenta y la presión es constante, pero algo en él ya no es igual. Sus pensamientos han cambiado. Ya no solo observa, ahora empieza a sentir con más claridad su rechazo hacia el sistema. Un rechazo silencioso, pero firme. Ya no es simplemente una duda intelectual, es una incomodidad constante, una tensión interna que no desaparece. En medio de esa rutina, vuelve a aparecer ella, la mujer del cabello oscuro. Winston la ve en el ministerio, y el miedo regresa inmediatamente. Para él, ella representa peligro. Sospecha que podría ser parte de la policía del pensamiento, alguien que lo vigila, alguien que lo observa. Su presencia no es neutral, es incómoda, inquietante, constante. Winston intenta evitarla, pero no puede ignorarla. Está ahí, cerca, como una amenaza silenciosa. Y cuanto más la ve, más crece su inquietud, porque en ese mundo nadie aparece por casualidad. Mientras tanto, el ambiente general sigue intensificándose. Las multitudes gritan, reaccionan, participan, completamente inmersas en la emoción colectiva. Los discursos se vuelven más agresivos, más intensos, más repetitivos. Y Winston observa algo importante. Las personas no solo obedecen, sienten lo que el partido quiere que sientan.
El odio se vuelve real, la emoción se vuelve auténtica, aunque esté dirigida. Y eso es lo más peligroso, porque cuando una emoción es inducida, pero vivida como propia, deja de parecer control, se convierte en identidad. Winston empieza a entender que el sistema no se mantiene solo con vigilancia, sino con manipulación emocional constante. No solo controlan lo que las personas hacen, controlan lo que sienten. Y en medio de todo eso, su conflicto interno crece. Ya no es solo duda, ya no es solo incomodidad, es una sensación más clara. Algo está mal y él ya no puede ignorarlo. Este capítulo marca el cierre de una etapa, porque hasta ahora Winston observaba. Ahora empieza a posicionarse internamente y aunque aún no actúa, ya ha cruzado un límite invisible. Este capítulo muestra un cambio importante, cuando una idea deja de ser solo pensamiento y empieza a sentirse. Winston ya no solo entiende que el sistema es falso, ahora lo rechaza internamente, y eso cambia todo. Porque pensar diferente es un inicio, pero sentirlo lo convierte en algo real. Ahora obsérvalo en tu realidad. ¿Qué cosas sabes que no te encajan, pero aún no has enfrentado? ¿En qué momentos pasas de pensar algo a realmente sentirlo? Porque hay una diferencia muy grande entre entender y reconocer profundamente. Y cuando algo deja de ser solo una idea y se convierte en una verdad interna, ya no se puede ignorar. Tal vez ese es el punto donde todo empieza a cambiar. Parte 2, capítulo 11. En este punto, la historia cambia. Ya no se trata solo de observar, ahora todo se vuelve más personal. En este capítulo vamos a ver cómo algo inesperado rompe la rutina de Winston y cómo el miedo comienza a mezclarse con algo completamente distinto. Winston está en el Ministerio de la Verdad, en medio de su rutina habitual, rodeado de ruido, de trabajo, de vigilancia constante. Y entonces ocurre algo. La mujer del cabello oscuro cae, tropieza, justo frente a él. Todo sucede en segundos. Winston duda, pero decide ayudarla. La toma del brazo para levantarla. Y en ese contacto, ella le deja algo en la mano, un papel, pequeño, discreto, casi invisible para los demás. Winston no reacciona, no puede. En ese lugar, cualquier gesto puede ser observado. Guarda el papel sin mirarlo. Su mente empieza a acelerarse. ¿Qué es? ¿Por qué se lo dio? ¿Es una trampa? ¿Es parte de la policía del pensamiento? Durante varios minutos, no se atreve a abrirlo. Sigue trabajando, intentando mantener la apariencia de normalidad, pero su atención ya no está en el trabajo, está en ese papel. Finalmente, encuentra el momento. Lo abre, lo lee rápidamente, sin mostrar ninguna reacción, y lo que ve, lo cambia todo. Solo hay una frase: te quiero. Winston se queda en silencio, no lo entiende, no encaja. En ese mundo, el amor no tiene lugar. Las relaciones están controladas, limitadas, vacías. El afecto real es peligroso, y sin embargo, ahí está esa frase, directa, simple, prohibida. Durante días, Winston vive en una mezcla de emociones, confusión, miedo, curiosidad, deseo. Intenta entender qué significa, quién es realmente esa mujer, qué intención tiene. La observa desde la distancia, busca una oportunidad para acercarse, pero todo es complicado, todo está vigilado. Cada movimiento, cada palabra puede ser peligrosa. Finalmente logra sentarse cerca de ella en la cantina. No pueden mirarse directamente, no pueden hablar con libertad, pero intercambian algunas palabras, rápidas, discretas, lo suficiente para establecer un plan, un encuentro, fuera de la ciudad, en un lugar sin vigilancia directa. Todo ocurre en fragmentos, en susurros, en momentos robados.
Y Winston entiende algo importante. Esto no es solo atracción. Esto es un acto de rebeldía. Porque en un mundo donde todo está controlado, sentir algo real ya es peligroso. Este capítulo marca un cambio profundo. Por primera vez aparece algo que el sistema no puede controlar completamente: una emoción real. El amor, o incluso la posibilidad de conexión, rompe la lógica del control. Porque no se puede imponer, ni programar, ni eliminar completamente. Y por eso, es una amenaza. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué cosas en tu vida sientes que son verdaderas, aunque no encajen con lo que se espera? ¿Qué emociones has reprimido? ¿Por miedo? ¿Por normas? ¿Por estructura? Porque hay algo importante aquí. No todo lo que es valioso es lógico, y no todo lo que es real puede ser controlado. A veces lo más auténtico aparece en el momento más inesperado, y reconocerlo puede cambiarlo todo. Capítulo 12. En este capítulo, Winston da un paso más allá y entra en un espacio donde, por primera vez, parece existir algo diferente al control. Aquí vamos a ver el primer encuentro real entre Winston y Julia, y cómo, en medio de un mundo vigilado, encuentran un lugar donde sentirse libres, aunque sea por un momento. Winston sale de la ciudad, siguiendo las instrucciones que Julia le dio. El camino lo lleva lejos del ruido, lejos de las telepantallas, hacia el campo. Un lugar más abierto, más natural, casi olvidado por el control constante del partido. Camina con cuidado, observa todo, cada sonido, cada movimiento, porque sabe que esto es arriesgado, pero también sabe que necesita hacerlo. Llega al punto indicado, un espacio entre árboles, oculto, tranquilo, y entonces la ve. Julia está ahí. Ya no es solo una figura lejana, ahora es real, presente, cercana. Se acercan, pero no de forma impulsiva. Hay cautela, hay tensión, pero también hay algo más fuerte, una necesidad de conexión. Julia toma el control del momento. Es directa, práctica, muy diferente a Winston. Le explica cómo ha logrado evadir el control, cómo ha encontrado formas de vivir pequeñas libertades dentro del sistema. Lleva consigo comida real, pan, café, azúcar, cosas que Winston no ha probado en mucho tiempo. No son productos del partido, son auténticos. Y eso ya es una forma de rebelión. Se sientan, hablan, se observan, y poco a poco la distancia desaparece. Lo que ocurre entre ellos no es solo físico, es emocional, es humano. Es algo que el partido intenta eliminar. Julia le dice algo importante. Ha hecho esto antes. Ha tenido relaciones. Ha roto las reglas muchas veces. Y para Winston, eso no es un problema. Al contrario, lo ve como una forma de resistencia. Porque cada acto humano, cada emoción real, es una forma de desafiar al sistema. En ese momento, en ese lugar, lejos de la vigilancia, Winston siente algo que había olvidado. Libertad. No completa, no permanente, pero real, aunque sea por un instante. El entorno acompaña ese momento. La naturaleza, el silencio, los sonidos del campo, todo contrasta con el mundo gris del partido. Y en ese contraste, Winston entiende algo. Existe otra forma de vivir. Aunque el sistema intente borrarla, no ha desaparecido por completo. Este capítulo muestra algo fundamental. El control puede ser muy fuerte, pero nunca es absoluto. Siempre hay espacios, pequeños, ocultos, donde lo humano sigue existiendo. Y a veces no se trata de destruir el sistema, sino de encontrar esos espacios donde puedes seguir siendo tú. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Dónde están esos espacios en tu vida donde te sientes realmente tú?
¿Qué cosas haces que no están dictadas por expectativas externas? ¿Qué momentos te devuelven a algo más auténtico? Porque en medio de estructuras, rutinas y presión, siempre hay pequeñas grietas, lugares donde puedes respirar diferente. Y tal vez no necesitas cambiar todo de golpe, solo encontrar esos espacios y reconocerlos. Capítulo 13. En este capítulo, la relación entre Winston y Julia deja de ser un momento aislado y empieza a tomar forma, profundidad y también más riesgo. Aquí vamos a ver cómo se desarrolla la conexión entre Winston y Julia, qué representan el uno para el otro, y cómo su relación se convierte en algo más que personal, en una forma de resistencia. Después de su primer encuentro en el campo, Winston y Julia comienzan a verse con más frecuencia, siempre en secreto, siempre con cuidado. No hay un lugar fijo ni seguro. Cada encuentro depende del momento, del entorno, de las posibilidades de no ser observados. Se ven en zonas apartadas, entre ruinas, en espacios donde el partido no tiene control absoluto. Cada encuentro es limitado, breve, pero intenso. Winston empieza a conocer realmente a Julia. Descubre que es muy diferente a él. Mientras Winston reflexiona constantemente sobre el sistema, sobre la verdad, sobre el pasado, Julia es más práctica. No le interesa tanto entender el sistema en profundidad. Le interesa sobrevivir dentro de él y encontrar formas de romper sus reglas cuando puede. Para Julia, la rebelión no es ideológica, es personal. Cada acto prohibido, cada relación, cada momento de libertad es una forma de desafiar al partido. No necesita grandes teorías. Su forma de resistir es vivir de manera real en un mundo artificial. Winston, en cambio, ve algo más en todo esto. Para él, su relación no es solo un escape, es una afirmación. Es la prueba de que el partido no lo controla completamente, que aún hay algo dentro de él que no ha sido moldeado. En sus conversaciones, Winston habla del pasado, de cómo cree que las cosas eran diferentes, de cómo el partido ha manipulado la historia. Julia escucha, pero no se involucra emocionalmente en esas ideas. Para ella, el pasado no importa tanto como el presente. Lo importante es el momento que están viviendo, lo que pueden sentir ahora. Aún así, entre ellos se crea una conexión fuerte, no basada en ideales compartidos, sino en algo más simple y más poderoso. La experiencia de ser humanos en un mundo que intenta eliminar lo humano. Cada encuentro es una mezcla de emoción y peligro. Saben que lo que están haciendo está prohibido. Saben que si son descubiertos, las consecuencias serán graves. Pero esa conciencia no los detiene. Al contrario, intensifica todo. Winston empieza a sentir que su vida tiene sentido en esos momentos, que fuera de ellos todo es vacío, repetición, control. Pero con Julia hay algo distinto, algo real. Y en medio de todo esto, sin decirlo abiertamente, ambos entienden algo. No están luchando para cambiar el sistema, están luchando para no perderse dentro de él. Este capítulo muestra una diferencia clave entre dos formas de ver la resistencia. Winston busca entender, cuestionar, encontrar una verdad más profunda. Julia, en cambio, vive el presente y rompe las reglas desde lo práctico. Y sin embargo, ambos coinciden en algo esencial. El sistema no lo es todo. A veces, la resistencia no empieza con grandes ideas, sino con pequeños actos que mantienen viva tu esencia. No siempre se trata de cambiar el mundo. A veces se trata de no dejar que el mundo te cambie completamente. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Desde dónde actúas tú? ¿Desde la reflexión o desde la acción? ¿Eres más como Winston, que busca entender, o como Julia, que busca vivir? ¿Y qué pasaría si ambas formas no fueran opuestas, sino complementarias? Porque hay algo importante aquí. No todo cambio empieza afuera. A veces, empieza en cómo decides vivir dentro de lo que te rodea. Y en un entorno que constantemente te moldea, elegir sentir,
elegir conectar, elegir ser auténtico, ya es una forma de resistencia. Capítulo 14. En este capítulo, la relación entre Winston y Julia da un paso más. Uno que parece acercarlos a la libertad, pero que en realidad los expone aún más. Aquí vamos a ver cómo Winston y Julia encuentran un lugar que creen seguro, cómo se construye una ilusión de intimidad, y por qué esa sensación puede ser peligrosa. Winston y Julia deciden dejar atrás los encuentros improvisados en el campo y buscar un lugar más estable, un espacio donde puedan verse sin la presión constante del tiempo. Ese deseo los lleva de nuevo a la tienda del señor Charrington, el anticuario que Winston había conocido en el barrio de los Proles. Allí, en el piso de arriba, encuentran una habitación. Es un lugar distinto a todo lo que conocen. No hay telepantalla, no hay voz constante, no hay vigilancia visible. Es silencioso, antiguo, casi fuera del sistema. La habitación tiene muebles viejos, una cama amplia, una mesa y una sensación extraña de tranquilidad. Es imperfecta, pero precisamente por eso se siente real. Winston decide alquilarla. Sabe que es arriesgado, que no es lógico, que va en contra de todo lo que debería hacer, pero también siente que lo necesita. Julia está de acuerdo. Para ambos, ese lugar representa algo más que un espacio físico. Representa la posibilidad de existir fuera del control del partido, aunque sea por momentos. Comienzan a encontrarse allí con regularidad. Julia llega con alimentos del mercado negro, café real, azúcar, pan, incluso maquillaje. Son pequeños detalles, pero cargados de significado. Son fragmentos de un mundo que el partido ha intentado borrar. En esa habitación, Julia se transforma, se arregla, se presenta de una forma más libre, más femenina, más natural. No lo hace por el partido ni por cumplir una norma, lo hace por ella misma. Y Winston lo percibe como algo profundamente humano, algo que el sistema no ha podido eliminar del todo. Para Winston, ese lugar se convierte en un refugio, no solo físico, sino mental. Allí puede dejar de actuar, dejar de fingir, dejar de estar en alerta constante. Puede hablar con Julia, pensar en voz alta, incluso imaginar otra forma de vida. Uno de los objetos que más le llama la atención es el pisapapeles de cristal con el coral en su interior. Lo observa con detenimiento. Para él, ese objeto representa algo frágil, encerrado en el tiempo, separado del mundo exterior, como ellos, como su relación. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, hay señales, detalles que podrían interpretarse como advertencias. Winston menciona la posibilidad de que haya un micrófono oculto. Julia lo descarta. No quiere pensar en eso. Prefiere vivir el momento. Prefiere no romper esa sensación de libertad con dudas. Poco a poco, ese lugar deja de ser solo un escondite y se convierte en una ilusión de seguridad, una ilusión de control, como si por un momento el partido no pudiera alcanzarlos. Pero en el fondo, Winston sabe que algo no encaja del todo, y aún así decide quedarse. Este capítulo muestra algo muy humano, la necesidad de encontrar un espacio donde ser uno mismo. Winston y Julia no están intentando derribar el sistema, están intentando escapar de él, aunque sea por momentos. Pero también muestra algo más profundo, cómo las personas pueden construir una sensación de seguridad incluso en medio del peligro, no porque el peligro desaparezca, sino porque necesitan creer que existe un lugar donde pueden descansar. A veces lo que más buscamos no es cambiar todo, sino encontrar un pequeño espacio donde podamos ser reales. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Cuáles son tus espacios de refugio? ¿Dónde puedes ser tú sin presión, sin máscara, sin adaptación constante? ¿Y qué tanto dependes de esos espacios para sentirte en paz? Porque hay algo importante aquí. Todos necesitamos momentos de desconexión, de autenticidad, de descanso. Pero también es importante preguntarse si esos espacios son reales
o si son solo una pausa dentro de algo que sigue sin cambiar. Tal vez el equilibrio está en ambos, encontrar esos momentos, pero también no perder la conciencia de dónde estás realmente. Capítulo 15. En este capítulo, la historia comienza a moverse hacia algo más estructurado, más peligroso y aparentemente más grande que Winston y Julia. Aquí vamos a ver cómo aparece la posibilidad de una resistencia organizada, cómo Winston empieza a creer que no está solo, y cómo surge la idea de una conspiración contra el partido. Winston y Julia continúan viéndose en la habitación alquilada. Ese espacio se ha convertido en su refugio, en el único lugar donde pueden bajar la guardia. Sin embargo, el mundo exterior sigue presente y el control del partido nunca desaparece del todo. En el Ministerio de la Verdad, Winston comienza a notar algo distinto en la actitud de O'Brien, un miembro del partido interior. Desde hace tiempo, Winston siente una conexión extraña con él, como si compartieran algo que no se dice en voz alta. No es una certeza, es más bien una intuición persistente. Un día, O'Brien se acerca a Winston de manera directa. Es un momento breve, aparentemente casual, pero cargado de significado. Le habla de la neolengua y menciona que tiene una edición del diccionario que podría interesarle. Le da su dirección, invitándolo a visitarlo. Para Winston, esto no es un simple gesto, lo interpreta como una señal. Cree que O'Brien podría ser parte de una resistencia secreta, alguien que también cuestiona al partido. La idea de no estar solo toma fuerza. Cuando Winston le cuenta esto a Julia, ella reacciona de manera distinta. No se deja llevar por la emoción, es más cautelosa, no confía fácilmente. Para ella, pensar en una conspiración organizada no es necesario. Su forma de rebelión sigue siendo personal, directa, práctica. Aún así, acepta acompañarlo, no porque crea plenamente en esa posibilidad, sino porque entiende lo que significa para Winston. Este momento marca un cambio importante. Hasta ahora, su rebeldía había sido íntima, limitada a su relación, a pequeños actos de desobediencia. Pero ahora aparece la idea de algo más grande, una estructura, un movimiento, una oposición al partido que podría tener alcance real. Winston comienza a imaginar que existe una red de personas conscientes, organizadas, esperando el momento adecuado. La figura de Goldstein, el supuesto enemigo del partido, cobra más sentido en su mente. Ya no lo ve solo como propaganda, empieza a considerarlo como una posibilidad real. Sin embargo, todo esto se construye sobre percepciones, sobre señales interpretadas, sobre intuiciones. No hay pruebas claras, no hay confirmación, solo una sensación que Winston decide creer. Y en ese acto de creer, da un paso más profundo dentro del riesgo. Este capítulo muestra cómo la necesidad de no estar solo puede influir en lo que creemos. Winston quiere que exista una resistencia. Quiere pensar que hay más personas que ven lo mismo que él, y esa necesidad lo lleva a interpretar señales como certezas. A veces, no es la evidencia lo que sostiene una idea, sino el deseo de que sea verdad. Y ahí es donde empieza el peligro, porque cuando creemos algo sin base sólida, nos volvemos vulnerables. Ahora llévalo a tu realidad. ¿En qué momentos has querido creer algo simplemente porque necesitabas que fuera cierto? ¿Cuántas veces interpretamos señales según lo que queremos ver, no según lo que realmente son? Porque hay algo importante aquí. Buscar conexión es humano, buscar aliados también. Pero la claridad es igual de importante. No todo lo que parece una señal lo es. Tal vez la clave está en encontrar un equilibrio entre la intuición y la observación, entre lo que sentimos y lo que realmente podemos confirmar. Capítulo 16. En este capítulo, Winston y Julia cruzan una línea importante. Pasan de la sospecha a la acción directa. Aquí vamos a ver el encuentro con O'Brien, cómo se construye la idea de una resistencia organizada.
y cómo Winston se compromete con algo que no entiende del todo. Winston y Julia deciden ir al apartamento de O'Brien. No es un lugar cualquiera, es el hogar de un miembro del partido interior, una posición que representa poder, control y privilegio. Solo el hecho de estar allí ya es una transgresión. Cuando llegan, la diferencia es evidente. El ambiente es más cómodo, más refinado, más silencioso. No es el mundo gris y rígido al que están acostumbrados. Hay detalles que muestran una vida distinta, casi como si existiera otra realidad dentro del mismo sistema. O'Brien los recibe con calma. No parece sorprendido, no parece incómodo. Al contrario, actúa como si ya supiera por qué están allí, como si este momento hubiera sido anticipado. En un gesto que cambia completamente la escena, O'Brien apaga la telepantalla. Ese acto, que para Winston y Julia sería impensable, revela algo. En ciertos niveles del partido, las reglas no son las mismas. Ese instante crea una sensación de confianza, de posibilidad, de ruptura con el control constante. Winston, impulsado por todo lo que ha estado sintiendo, habla. Expresa abiertamente su rechazo al partido. Dice que quiere rebelarse, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. No mide las consecuencias. No se detiene. Julia está allí, escuchando, más contenida, más observadora. O'Brien no se sorprende, escucha con atención. Luego comienza a hacer preguntas. No preguntas simples, sino preguntas que implican compromiso real. Les pregunta si están dispuestos a mentir, a falsificar, a traicionar, incluso a matar si es necesario, si aceptarían actos extremos en nombre de la causa. Winston responde que sí, sin dudar. Julia también acepta, aunque con una diferencia importante. Cuando O'Brien plantea la posibilidad de separarlos para siempre, Julia duda. No acepta esa condición. Para ella, la conexión entre ellos es parte esencial de todo esto. O'Brien asiente. No insiste en ese punto. Les habla de una organización, la Hermandad, un grupo secreto que supuestamente lucha contra el partido. Les dice que ahora forman parte de ella. No hay ceremonia, no hay pruebas visibles, solo palabras. También menciona un libro prohibido, escrito por Goldstein, que contiene la explicación del sistema, de cómo funciona el poder, de cómo se mantiene. Les dice que se los hará llegar. Antes de que se vayan, les sirve vino. Es un momento simbólico, un gesto que parece antiguo, casi ritual, como si estuvieran participando en algo que conecta con un pasado que el partido ha intentado borrar. Cuando salen de ese lugar, Winston siente que algo ha cambiado. Cree que ahora forma parte de algo más grande, que ya no está solo, que hay una estructura, una dirección, una posibilidad de resistencia real. Pero todo lo que ha ocurrido se basa en confianza. No hay pruebas, no hay garantías, solo palabras y la decisión de creer en ellas. Este capítulo muestra cómo una decisión puede cambiar completamente el rumbo de una persona. Winston no solo piensa diferente, ahora actúa en consecuencia, pero también muestra algo más, cómo el deseo de pertenecer, de formar parte de algo más grande, puede llevarnos a aceptar sin cuestionar. Cuando alguien ofrece una explicación, una estructura, una esperanza, es fácil confiar, pero la confianza sin evidencia puede ser peligrosa. Ahora llévalo a tu realidad. ¿En qué momentos has tomado decisiones importantes basadas más en lo que sentías que en lo que realmente sabías? ¿Cuándo has confiado en alguien o en una idea sin tener claridad completa? Porque hay algo clave aquí. Avanzar es necesario, tomar decisiones también. Pero no todo lo que parece una oportunidad lo es, y no toda certeza interna está basada en algo sólido. Tal vez el equilibrio está en avanzar, pero sin perder la capacidad de cuestionar. Capítulo 17. En este capítulo, Winston entra en contacto con una explicación más profunda del mundo en el que vive. Aquí vamos a entender cómo funciona el sistema del partido, por qué existe la guerra constante,
y cómo se mantiene el control sobre la sociedad. Winston regresa a la habitación sobre la tienda del señor Charrington. Julia está con él. Ese lugar sigue siendo su refugio, su espacio fuera del control visible del partido. Allí finalmente llega el libro que O'Brien les había prometido, el texto atribuido a Goldstein. Winston comienza a leerlo en voz alta mientras Julia escucha. El contenido del libro es distinto a todo lo que ha visto antes. No es propaganda, no es manipulación directa. Es una explicación estructurada del sistema en el que viven. El libro describe un mundo dividido en 3 grandes potencias: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Estas potencias están en guerra constante, pero no con el objetivo de ganar, sino de mantener el equilibrio de poder. La guerra no busca victoria, busca estabilidad. Se explica que los recursos que podrían mejorar la vida de la población se destinan a la guerra. De esa forma se evita que las personas tengan comodidad, tiempo o energía para cuestionar el sistema. La escasez no es un accidente, es una estrategia. El libro también habla de la estructura social, el partido interior, el partido exterior y los proles. Cada grupo cumple una función específica. El partido interior controla, el partido exterior ejecuta, y los proles existen en un estado de ignorancia relativa. Uno de los conceptos más importantes es el del doble pensar, la capacidad de aceptar 2 ideas contradictorias al mismo tiempo y creer en ambas, no como una confusión, sino como una habilidad entrenada. Esto permite al partido cambiar la realidad sin resistencia, porque las personas no perciben la contradicción como un problema. Winston se detiene en una pregunta central: ¿por qué todo esto? ¿Por qué el sistema está diseñado de esta manera? El libro responde que el objetivo del partido no es el bienestar, ni la paz, ni el progreso. Es el poder por sí mismo. A medida que Winston lee, siente que muchas de sus intuiciones se confirman. Lo que antes eran sospechas ahora tienen estructura, explicación, lógica. Por primera vez, siente que entiende el mundo en el que vive. Julia, sin embargo, no está tan interesada en los detalles teóricos. Escucha, pero no se involucra de la misma forma. Para ella, la explicación no cambia su forma de actuar. Su resistencia sigue siendo práctica, directa, enfocada en el presente. Winston continúa leyendo, pero poco a poco Julia se queda dormida. Él sigue, absorbido por el contenido, intentando encontrar respuestas completas. Y en ese momento, ocurre algo sutil pero importante. Winston siente que, aunque ahora entiende mejor el sistema, eso no significa que pueda cambiarlo. Este capítulo muestra la diferencia entre entender y poder transformar. Winston obtiene claridad, pero esa claridad no le da control. Saber cómo funciona algo no siempre implica poder modificarlo. También plantea una idea profunda. Cuando el objetivo es el poder, todo lo demás se convierte en herramienta. La guerra, la información, la estructura social, todo está diseñado para sostener ese poder. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Cuántas cosas entiendes hoy que antes no entendías? ¿Y cuántas de esas comprensiones han cambiado realmente tu forma de vivir? Porque hay algo importante aquí. El conocimiento por sí solo no transforma. Puede darte claridad, puede abrirte los ojos, pero el cambio requiere algo más. Tal vez la pregunta no es solo ¿entiendo esto?, sino ¿qué hago con lo que entiendo? Capítulo 18. En este capítulo, la comprensión de Winston se profundiza, pero también se acerca un momento decisivo. Aquí vamos a ver cómo se completa la visión del sistema del partido y cómo, justo cuando parece haber claridad, ocurre un giro que cambia todo. Winston continúa en la habitación sobre la tienda del señor Charrington, leyendo el libro de Goldstein. Julia está a su lado, pero ya no sigue el contenido con la misma atención. El cansancio la vence y se queda dormida. Winston, en cambio, sigue leyendo, completamente absorbido.
El libro continúa explicando la lógica del poder. No se trata de controlar solo las acciones de las personas, sino también sus pensamientos. El partido no quiere obediencia superficial, quiere control total. Quiere definir lo que es verdad. Quiere que la realidad dependa de lo que ellos dicen en cada momento. Se plantea una idea central. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Esta frase resume todo el sistema. Si el partido puede reescribir la historia, puede eliminar cualquier punto de comparación, cualquier referencia que permita cuestionar la realidad actual. Winston lee cómo el poder no se mantiene mediante el bienestar, sino mediante la dominación constante. El sufrimiento, la escasez y la vigilancia no son fallos del sistema, son herramientas diseñadas para mantener a las personas en un estado de dependencia y control. También se explica que el partido no busca estabilidad emocional en la población. Al contrario, utiliza emociones intensas como el miedo, el odio y la lealtad para dirigir el comportamiento. Las personas no solo obedecen, sienten lo que el partido necesita que sientan. A medida que Winston avanza en la lectura, empieza a tener una sensación ambigua. Por un lado, siente que todo encaja, que finalmente entiende la estructura del mundo en el que vive. Pero por otro lado, esa comprensión no le da salida. No hay una solución clara, no hay un punto de escape. Es en ese momento, en ese punto de aparente claridad, cuando ocurre algo inesperado. Una voz rompe el silencio. No viene de fuera, viene de la habitación. Una voz que ordena, una voz que observa, una voz que revela algo aterrador. Nunca estuvieron a salvo. La telepantalla estaba oculta. Siempre estuvo ahí. Todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, todo lo que creyeron privado, ha sido observado. En segundos, la ilusión se rompe. La habitación deja de ser un refugio. Se convierte en una trampa. Aparecen agentes de la policía del pensamiento. El señor Charrington entra, pero ya no es el anciano amable. Su expresión cambia, su identidad cambia. Nunca fue quien parecía ser. Winston y Julia son capturados. No hay resistencia, no hay escape, solo el fin de la ilusión. Todo lo que construyeron, todo lo que creyeron, estaba siendo observado desde el principio. Este capítulo muestra una de las ideas más duras del libro. Cuando el control es total, incluso la sensación de libertad puede ser parte del sistema. Winston no fue libre en la habitación, solo creyó que lo era. También revela algo profundo. No todo lo que parece un refugio lo es. A veces, lo que sentimos como seguro puede ser simplemente una ilusión bien construida. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Cuántas veces has sentido que estabas fuera de algo, cuando en realidad seguías dentro? ¿Qué cosas en tu vida das por seguras sin cuestionarlas realmente? Porque hay algo importante aquí. La verdadera libertad no es solo la sensación de estar libre, sino la claridad de entender dónde estás realmente. Tal vez la pregunta no es ¿me siento libre?, sino ¿lo soy de verdad? Parte 3. Capítulo 19. A partir de este momento, la historia entra en su fase más dura. Ya no hay escape, ya no hay ilusión, solo queda el enfrentamiento directo con el poder. En este capítulo vamos a ver qué ocurre cuando el sistema toma control total sobre una persona, cómo funciona la deshumanización y qué significa realmente ser capturado por el partido. Winston despierta en una celda. No sabe cuánto tiempo ha pasado. No hay referencia de día o de noche. La luz es constante, fría, artificial. El espacio es cerrado, vigilado, sin escapatoria. La noción del tiempo desaparece casi por completo. Está en el ministerio del amor, el lugar donde el partido no solo castiga, sino que transforma. Allí no se busca únicamente la obediencia, sino la completa reconstrucción de la mente. Winston no está solo. En la celda hay otros prisioneros, pero no hay comunicación real entre ellos. Cada uno está aislado en su propia experiencia, en su propio miedo. Nadie habla más de lo necesario.
Todos saben que cualquier palabra puede ser usada en su contra. El ambiente es tenso, silencioso, controlado. Cada sonido tiene peso. Cada movimiento puede tener consecuencias. Winston observa a los demás intentando entender lo que está ocurriendo, pero no hay respuestas claras. El hambre comienza a aparecer, el cuerpo se debilita, el cansancio se acumula, pero lo más fuerte no es lo físico, es la incertidumbre. No saber qué va a pasar, no saber cuándo, no saber cómo. En un momento entra un prisionero que Winston reconoce, Parsons, su vecino. Ha sido arrestado por la policía del pensamiento. No por algo que hizo conscientemente, sino porque habló dormido. Su propia hija lo denunció. Parsons no parece resentido, no parece enfadado, incluso siente cierta aceptación. Cree que el partido tiene razón en arrestarlo. Confía en que, de alguna forma, lo corregirán. Esto impacta profundamente a Winston. Ver a alguien aceptar su castigo sin cuestionarlo muestra hasta qué punto el control del partido llega a la mente de las personas. Más tarde, otro prisionero es llevado a la celda. Está visiblemente aterrorizado. Cuando escucha la amenaza de ser llevado a la habitación 101, entra en pánico absoluto. Suplica, grita, intenta negociar. Está dispuesto a delatar a otros, incluso a sacrificar a otras personas, con tal de evitar ese destino. Winston observa todo esto. Ve cómo el miedo puede romper a una persona, cómo, bajo suficiente presión, cualquiera puede traicionar, ceder, perder completamente su estructura interna. Poco a poco, Winston empieza a comprender que el verdadero objetivo no es castigar el cuerpo, sino destruir la mente. No basta con obedecer, no basta con aparentar lealtad. El partido quiere algo más profundo, quiere que la persona deje de existir como individuo, quiere reconstruirla desde dentro. Este capítulo muestra una realidad muy dura. El miedo, llevado al extremo, puede romper cualquier estructura interna. No se trata de si alguien es fuerte o débil, se trata de hasta dónde puede soportar la presión. También plantea algo clave. Cuando el sistema no solo controla lo que haces, sino lo que piensas y sientes, deja de ser un control externo y se convierte en algo interno. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué cosas en tu vida haces por convicción y cuáles haces por miedo? ¿En qué momentos has sentido presión al punto de actuar en contra de lo que realmente piensas? Porque hay algo importante aquí. Todos tenemos un límite. Y entender ese límite no es una debilidad, es una forma de conocerse. Tal vez la clave no está en pensar que nunca vas a ceder, sino en desarrollar la conciencia de lo que te mueve, de lo que te condiciona y de lo que te hace actuar. Capítulo 20. En este capítulo, Winston se enfrenta directamente a la figura que creía aliada y descubre la verdad. Aquí vamos a ver el verdadero papel de O'Brien, cómo funciona el proceso de interrogación y qué significa realmente el poder para el partido. Winston sigue en el ministerio del amor. El tiempo ya no tiene forma. No hay referencia, no hay ritmo. No hay descanso real, el cuerpo está débil, pero la mente es el verdadero objetivo. En medio de ese estado de agotamiento, finalmente aparece O'Brien. Durante tanto tiempo, Winston creyó que O'Brien era parte de la resistencia, alguien que compartía su visión, alguien que lo entendía. Pero ahora la realidad se revela de forma directa y sin ambigüedad. O'Brien es parte del partido, nunca dejó de serlo. La traición no es solo externa, es mental. Winston no solo fue capturado físicamente, también fue llevado paso a paso hacia esa situación. Cada interacción, cada señal, cada gesto, formaba parte de un proceso diseñado. O'Brien comienza el interrogatorio. No es impulsivo, no es caótico, es metódico, controlado, preciso. Utiliza el dolor físico como herramienta, pero no como fin. El objetivo no es hacer sufrir a Winston por castigo, es moldearlo. Le hace preguntas simples, pero con implicaciones profundas.
Le muestra cómo el partido controla la realidad. Le dice que la verdad no existe fuera de lo que el partido define, que la realidad no es objetiva, es construida. En un momento clave, O'Brien obliga a Winston a enfrentarse a una idea imposible, que 2 más 2 pueden ser 5, no como un error, sino como una verdad impuesta. No basta con decirlo, Winston debe creerlo. El dolor aumenta cuando Winston intenta resistirse. Cada vez que duda, cada vez que intenta aferrarse a una lógica independiente, el castigo se intensifica. Poco a poco, su capacidad de sostener su propia percepción se debilita. O'Brien no se presenta como un enemigo común. No grita, no pierde el control. Habla con calma, incluso con una especie de paciencia. Explica el sistema como si estuviera enseñando, como si el objetivo fuera hacer entender, no solo imponer. Le dice a Winston que el partido no busca solo obediencia, busca lealtad total, busca que la persona ame al partido, que no quede ningún espacio interno fuera de su control. También revela la verdadera naturaleza del poder. No es un medio para un fin, no se usa para lograr algo más. El poder es el fin en sí mismo. Controlar por controlar, dominar por dominar. A medida que el interrogatorio avanza, Winston empieza a ceder, no porque esté convencido, sino porque el dolor, la presión y la manipulación comienzan a romper su estructura interna. Su mente empieza a fragmentarse. Ya no puede confiar completamente en lo que percibe. Y ese es el verdadero objetivo del proceso. Este capítulo muestra una de las ideas más fuertes del libro. El control total no se logra solo con fuerza, sino con la destrucción de la percepción individual. Cuando una persona deja de confiar en su propia mente, se vuelve completamente dependiente de lo externo. También revela algo profundo sobre el poder. Cuando el poder no tiene un propósito más allá de sí mismo, se vuelve absoluto y sin límites. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué tan firme es tu criterio cuando enfrentas presión? ¿Qué pasa cuando alguien cuestiona constantemente lo que sabes o lo que percibes? ¿Hasta qué punto confías en tu propia forma de ver el mundo? Porque hay algo importante aquí. La independencia no es solo física, también es mental. Y mantener esa claridad, esa capacidad de pensar por uno mismo, requiere fuerza, pero también conciencia. Tal vez la clave no es tener siempre la razón, sino no perder la capacidad de cuestionar. Capítulo 21. En este capítulo, el proceso sobre Winston se vuelve aún más profundo. Ya no se trata solo de dolor físico, sino de reconstrucción mental. Aquí vamos a ver cómo el partido no solo destruye la resistencia de Winston, sino que comienza a reprogramar su forma de pensar, sentir y percibir la realidad. Winston sigue bajo el control directo de O'Brien en el Ministerio del Amor. El interrogatorio ya no es solo un enfrentamiento, se convierte en un proceso sistemático. Cada sesión tiene un objetivo claro: desarmar su mente y reconstruirla desde cero. O'Brien le explica que el proceso tiene 3 etapas: aprender, entender y aceptar. No basta con que Winston diga lo que el partido quiere escuchar. Debe llegar a comprenderlo y finalmente creerlo. El dolor sigue presente, pero ahora se combina con algo más sutil: manipulación constante, diálogo, explicación. O'Brien no solo castiga, enseña. Se presenta como alguien que guía, como si estuviera ayudando a Winston a ver la verdad. Winston es obligado a enfrentarse a sus propios pensamientos. O'Brien lo cuestiona, lo corrige, lo obliga a dudar de cada idea que aún conserva. Le muestra cómo sus recuerdos pueden ser incorrectos, cómo su percepción puede fallar, cómo lo que cree seguro puede no ser real. En varios momentos, Winston intenta aferrarse a algo interno, a una idea de verdad independiente del partido, pero cada intento es debilitado. El dolor, la confusión y la presión constante empiezan a erosionar su capacidad de resistir. Uno de los puntos más importantes es cuando Winston insiste en que existe una realidad externa,
algo que no depende del partido. O'Brien lo confronta directamente. Le dice que la realidad solo existe en la mente humana y que si el partido controla la mente, entonces controla la realidad. Winston intenta resistir esa idea, pero cada vez le resulta más difícil sostenerla. Su pensamiento ya no es firme, empieza a fragmentarse. O'Brien también le habla del objetivo final del partido. No solo eliminar a los enemigos, sino transformarlos. No basta con destruir a alguien, hay que cambiarlo por completo, hacerlo leal, hacerlo creer. Winston se da cuenta de algo aterrador. El partido no quiere que mueras odiándolo, quiere que mueras amándolo. Poco a poco, Winston comienza a ceder más fácilmente. Ya no responde con la misma resistencia. Empieza a aceptar respuestas que antes rechazaba, no siempre porque las crea, sino porque ya no tiene la fuerza para sostener otra cosa. Su identidad empieza a diluirse. Ya no hay una línea clara entre lo que piensa y lo que le imponen. Y en ese proceso comienza a perderse. Este capítulo muestra que el control más profundo no es físico, es mental. Cuando una persona pierde la capacidad de confiar en su propio pensamiento, se vuelve completamente moldeable. También plantea algo fuerte. La verdad deja de ser algo objetivo cuando alguien tiene el poder de redefinirla constantemente y de imponerla sin resistencia. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué tan sólida es tu forma de pensar? ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a presión constante, a dudas, a contradicciones? ¿Te mantienes firme o empiezas a ceder poco a poco? Porque hay algo importante aquí. La claridad mental no es algo automático, es algo que se construye y se protege. Y cuando se debilita, no ocurre de golpe, ocurre gradualmente. Tal vez la clave está en fortalecer tu criterio, en observar cómo piensas y en no delegar completamente tu percepción a lo externo. Capítulo 22. En este capítulo llegamos al punto más extremo del proceso, el momento en el que la resistencia interna de Winston se rompe por completo. Aquí vamos a ver qué es la habitación 101, cómo el partido utiliza el miedo más profundo de cada persona, y qué ocurre cuando alguien es llevado a su límite absoluto. Winston es llevado a un lugar del que ya había escuchado antes en sus peores momentos. La habitación 101 no es una sala común, no es parte del proceso estándar, es el último paso, el lugar donde el partido termina de romper a quien aún conserva algo dentro. O'Brien está con él, ya no hay ambigüedad en su papel, es quien dirige el proceso, quien conoce cada detalle de Winston, incluso aquello que Winston no había enfrentado completamente. O'Brien le explica que la habitación 101 contiene lo peor del mundo, pero no de forma general. Lo peor para cada persona es diferente. El contenido de esa habitación cambia según el individuo. Está diseñado específicamente para enfrentar a cada uno con su miedo más profundo, más visceral, más incontrolable. En el caso de Winston, ese miedo tiene forma clara: ratas. No es un temor leve, es una fobia absoluta, algo que lo paraliza desde lo más profundo. O'Brien le muestra una jaula. Dentro hay ratas, hambrientas, agresivas, preparadas para atacar. La jaula tiene un mecanismo diseñado para colocarse directamente sobre el rostro. Cuando se active, las ratas buscarán la única salida posible, a través de la cara. Winston entra en pánico. No es un miedo racional, es total. El cuerpo reacciona antes que la mente. Intenta resistir, intenta mantener algo de control, pero no puede. O'Brien le habla con calma. Le explica que este es el momento final, que aquí no hay resistencia posible, que cada persona, cuando enfrenta su mayor miedo, cede. No hay excepción. La jaula se acerca. El mecanismo se prepara. Winston grita, suplica, intenta negociar, pero no hay negociación. Y entonces ocurre el quiebre definitivo. En un acto desesperado, Winston traiciona lo único que le quedaba intacto, su vínculo con Julia. Grita que lo hagan con ella, que no se lo hagan a él.
que ella ocupe su lugar. En ese instante, algo dentro de él se rompe completamente. No es solo el miedo, es la traición, es la renuncia a lo último que lo conectaba con algo real. La jaula se detiene, el proceso ha terminado. Winston ya no resiste, ya no queda nada que defender. Este capítulo muestra el límite absoluto del ser humano frente al miedo. No se trata de valentía o debilidad. Cuando alguien es llevado a su punto más profundo de terror, la reacción es instintiva. También revela algo muy fuerte. El partido no solo busca obediencia, busca romper los vínculos humanos. Porque mientras exista conexión real entre personas, existe algo que el control no puede dominar completamente. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué cosas te llevan al límite? ¿Qué situaciones hacen que reacciones desde el miedo y no desde la conciencia? Porque hay algo importante aquí. Todos tenemos un punto donde perdemos el control. Y reconocer ese punto no es debilidad, es entendimiento. Tal vez la clave no es pensar que nunca vas a romperte, sino entender qué te mueve cuando estás bajo presión extrema, y desde ahí empezar a conocerte más profundamente. Capítulo 23. En este capítulo vemos el resultado final del proceso. Ya no hay resistencia, ya no hay conflicto, solo queda lo que el partido ha construido. Aquí vamos a ver en qué se ha convertido Winston después de todo lo que ha vivido. ¿Qué significa realmente rehacer a una persona? ¿Y cuál es el verdadero final del control? Winston ya no está en el ministerio del amor, ha sido liberado. Pero no es una liberación real, es simplemente una nueva fase. Ahora pasa sus días en un café, un lugar tranquilo, casi vacío, donde las personas pasan el tiempo sin propósito claro. Su vida es simple, repetitiva, sin tensión. Ya no hay conflicto interno, ya no hay pensamientos de rebeldía. Su mente está en calma, pero no es una calma natural, es una calma impuesta. Pasa horas bebiendo, observando, escuchando las noticias del partido. Acepta todo lo que escucha sin cuestionarlo. Los cambios en la información, las cifras, los discursos. Todo le parece coherente. Ya no siente la necesidad de comparar, de dudar, de analizar. En un momento se encuentra con Julia. Se cruzan en la calle, hablan brevemente. No hay emoción, no hay conexión. Ambos han cambiado, ambos han sido transformados. Julia le confiesa que también lo traicionó, que en el momento de mayor miedo pidió que el castigo fuera para él. Winston responde que él hizo lo mismo. No hay reproche, no hay dolor, solo aceptación. Lo que tenían ha desaparecido por completo. No queda rastro de lo que alguna vez los unió. Después de ese encuentro, Winston regresa a su rutina. Sigue escuchando las transmisiones del partido. Sigue absorbiendo la información sin resistencia. En su mente, algo ha cambiado definitivamente. Ya no hay una voz interna que cuestione. Ya no hay conflicto entre lo que percibe y lo que le dicen. En un momento final, Winston experimenta algo que define todo el proceso. Siente amor por el gran hermano. No es fingido, no es forzado. Es real dentro de su nueva estructura mental. El proceso se ha completado. El partido no solo lo ha sometido, lo ha reconstruido. Este capítulo muestra el verdadero objetivo del control total. No destruir a la persona, sino rehacerla. Cuando alguien deja de cuestionar, deja de sentir conflicto, deja de tener una voz interna independiente. El control es completo. También plantea algo muy fuerte. El final no es la muerte, es la pérdida total de identidad. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué partes de ti son realmente tuyas? ¿Y cuáles han sido moldeadas sin que lo notes? ¿Cuándo dejas de cuestionar algo simplemente porque se vuelve repetitivo o normal? Porque hay algo importante aquí. La mayor transformación no siempre es visible. A veces ocurre poco a poco, hasta que ya no reconoces el cambio.
Tal vez la clave está en mantener viva esa parte que cuestiona, que observa, que no acepta todo automáticamente, porque cuando eso desaparece, ya no hay punto de referencia. Cierre del libro, 1984. Hemos llegado al final de 1984 de George Orwell, una historia que no termina con una victoria, sino con una transformación. A lo largo de esta historia seguimos a Winston, un hombre que comienza con una incomodidad interna, con una sensación de que algo no encaja en el mundo en el que vive. Esa incomodidad lo lleva a observar, a cuestionar, a intentar entender. Descubre que el sistema en el que vive no solo controla lo que las personas hacen, sino también lo que piensan, lo que recuerdan y lo que sienten. En medio de ese entorno aparece Julia, y con ella surge algo que el sistema no puede controlar completamente: la conexión humana, la emoción real, la experiencia de sentirse vivo. Juntos crean un espacio, una relación, una ilusión de libertad. Pero esa ilusión forma parte de un sistema más grande, más profundo, más preciso de lo que Winston imaginaba. La aparición de O'Brien representa la transición de la duda a la confrontación. Winston cree encontrar una estructura de resistencia, una esperanza. Pero lo que encuentra en realidad es el núcleo del poder. A partir de ese momento, todo cambia. El sistema no solo captura a Winston, lo reconstruye. A través del dolor, la manipulación y el miedo, destruye cada una de sus certezas, cada uno de sus vínculos, cada parte de su identidad, hasta que finalmente Winston deja de resistir. No porque decida rendirse, sino porque ya no queda nada dentro de él que pueda resistir. Este libro no habla solo de control externo. Y si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Porque este no es un contenido rápido. Es algo para pensar. Si este recorrido te hizo cuestionar algo, aunque sea una sola cosa, entonces ya valió la pena. Si te gusta este tipo de contenido, donde no solo escuchas una historia, sino que entiendes lo que hay detrás, puedes suscribirte y seguir acompañando este proceso. Nos vemos en el siguiente. Este libro no habla solo de control externo. Y si llegaste hasta aquí, de lo que ocurre cuando alguien pierde la capacidad de pensar por sí mismo, de cuestionar, de recordar, de sentir de forma independiente. La idea más profunda de 1984 es que el poder absoluto no se logra cuando alguien obedece, sino cuando alguien cree, cuando la verdad deja de ser algo que se descubre y pasa a ser algo que se impone, cuando ya no hay diferencia entre lo que es y lo que se dice que es. La historia de Winston no es solo una historia individual, es una advertencia. Muestra cómo poco a poco se puede perder la referencia de la realidad, cómo la repetición, la presión y el miedo pueden transformar la percepción de una persona sin que se dé cuenta. También muestra que la libertad no es solo física, es mental, y que cuando esa libertad desaparece, todo lo demás pierde sentido. Ahora llévalo a tu realidad. ¿Qué cosas das por verdad sin cuestionarlas? ¿Qué parte de tu forma de pensar es realmente tuya? ¿Y cuál ha sido moldeada por lo que consumes, escuchas y repites? ¿Qué tan presente estás en lo que piensas, en lo que crees, en lo que sientes? Porque hay algo importante aquí. La libertad no siempre se pierde de golpe. A veces se pierde lentamente, en pequeñas concesiones, en pequeñas repeticiones, en pequeñas renuncias a cuestionar. Y tal vez la clave no es vivir en constante oposición, sino mantener algo mucho más simple: la conciencia. 1984 no termina con esperanza, pero deja una responsabilidad, la de observar, la de cuestionar, la de no delegar completamente tu forma de pensar. Porque al final,
Lo único que realmente no debería perderse es la capacidad de ver por uno mismo. Y si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Porque este no es un contenido rápido, es algo para pensar. Si este recorrido te hizo cuestionar algo, aunque sea una sola cosa, entonces ya valió la pena. Si te gusta este tipo de contenido, donde no solo escuchas una historia, sino que entiendes lo que hay detrás, puedes suscribirte y seguir acompañando este proceso. Nos vemos en el siguiente.